El nuevo tráiler de la nueva película de Steven Spielberg está dando mucho que hablar y sobre todo por unos sonidos muy extraños que estás escuchando ahora mismo. No te puedo poner las imágenes del tráiler porque si no me salta un aviso de copyright, pero pudiste escuchar allí esos chasquidos, esos sonidos guturales muy extraños. Esto sucede en un momento del tráiler en el que una periodista del tiempo, del clima, está por hacer una presentación en televisión abierta, en vivo y en directo, deja de hablar y esta periodista comienza a emitir estos extraños chasquidos. La periodista, que está interpretada por Emily Blunt en la película de Steven Spielberg, que todavía no se estrena, sino que se va a estrenar en junio de 2026, presenta una de las grandes incógnitas y uno de los grandes temas de este tráiler que se estrenó esta semana. ¿Qué son esos sonidos? ¿Pueden ser de alguna manera parte de un idioma de inteligencias no humanas? En la realidad, en lo cotidiano, en los experimentadores, ¿nos hemos encontrado exactamente, y digo exactamente, con esos sonidos? Sí. Bueno, lo que vas a ver ahora en la señal light es un resumen del programa que quedó muy largo que hicimos este jueves y vamos a hablar con Néstor Berlanda y Pablo Eduardo Álvarez respecto a este tema y vamos a tratar de encontrar las conexiones, porque te adelanto, Juan Oscar Pérez, sí, el experimentador argentino, justamente hace ya muchos años presentó estos mismos sonidos en una regresión para tratar de recuperar el primer caso de abducción. Es un poco complejo, pero lo hago muy sencillo. Las primeras experiencias de Juan Oscar Pérez habían sido algo así como invitaciones del fenómeno. En este último evento es una abducción porque se lo llevan a la rastra, en su contra, y es en esta ocasión justamente que se puede establecer algo así como una conexión atemporal con la inteligencia que está detrás de todo esto, y lo hablamos con Néstor Berlanda, con Pablo Eduardo Álvarez el jueves, y acá tenés el resumen, así que comenzamos ahora. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Néstor Berlanda, ahora sí nos metemos con la historia. Contame un pequeño resumen de cómo llegamos hasta acá. Primero, decir un poco lo que te decía recién. Yo, cuando me manda Pablo el recorte del video unido a las dos partes, ahí realmente me quedé pasmado, por decirlo de alguna manera. Sí. Con Juan me une a esta altura del partido una gran amistad, o sea, son muchos años que hemos compartido un montón de cosas juntos con él. Y esta historia es muy interesante porque es la última regresión que le hice a Juan, y fue justamente, es un día muy, muy particular, porque se hizo una jornada en Rosario. Ajá. Y allí estuvo Juan participando, estuvo en ese momento la esposa de la viuda de Serpa, Andrea y Silvia Pérez Simondini, Sí. Lorena Zapata. Bueno, fue toda una jornada que se hizo en Rosario. Me acuerdo, yo estuve ahí y me acuerdo que me contaste, no sabés, Fer, lo que sucedió. Bueno, entonces habíamos acordado, Juan se quedaba en casa, y habíamos acordado hacer una regresión porque todo este material que está anticipado y spoileado es parte de la segunda parte del libro Detrás de la Niebla, que en algún momento de mi existencia, en esta o en la próxima vida, escribiré. Esa regresión se hizo justamente el sábado antes que se declarara la pandemia, en el año 2020. La pandemia se declaró un lunes, esta jornada fue un sábado un sábado a la tarde, y a la noche hicimos esta regresión. Fundamentalmente para buscar ¿qué? Un evento del caso de Juan que tuvo poca difusión, quizás él lo contó en tu programa, pero hay todo un seguimiento del relato, que no es el encuentro que todos conocemos, sino que es la abducción de Juan Oscar Pérez. Exactamente. Porque Juan, cuando en uno de sus eventos, esto salió una primera parte en una regresión que hicimos en Venado, y llegado a un determinado momento del relato, empieza con dolor de cabeza Juan, y ahí yo corto la regresión. Yo siempre priorizo al testigo, y cuando hay cualquier señal que puede llegar a ser de algún problema que tenga, en este caso era un fuerte dolor de cabeza, inmediatamente corto
para mí la prioridad es la persona antes que cualquier caso. No rapiña información, sino que comparte información con aquel que vivió la experiencia. Tal cual. Entonces, había quedado esto pendiente. Cuando estuvo en Rosario esa vez, le planteé, ¿te parece que hagamos esto? A ver qué es lo que sucede. Y resulta que fue concretamente en Acevedo, donde lo encontramos junto a Diego Viegas en el año 2010, que él volviendo del pueblo, hay como unos 4 o 5 kilómetros a la casa en bicicleta, ve una luz, se acerca a esa luz, la ve que era una de las naves, Mm. comillas, un poco más grande de la que él había visto en su momento, y había tres de los seres altos, dos discutiendo y uno mirando la escena. El próximo recuerdo que tiene Juan conscientemente era llegando a la casa, en esa estancia había un camino de aproximadamente 1 kilómetro hasta llegar al casco de la estancia, y este evento ocurría sobre el costado izquierdo, mirando de frente, digamos, a donde estaba el casco de la estancia. En ese lugar, que era un amplio espacio donde en alguna vez había estado plantado algo, en este momento no había nada plantado, es donde ve esa nave y ve estos dos seres discutiendo y otro que estaba ahí. Ajá. Hasta ahí fue el registro que tenía, y después abriendo la puerta de la casa. La cuestión es que en ese momento esos dos seres que estaban discutiendo, lo que estaban discutiendo, si lo llevaban o no lo llevaban, literalmente. Claro. Entonces, en ese momento, en la regresión, lo que aparece es que está Juan y estos dos seres se acercan. Juan dice que es como que se deslizan, no Ujú. vienen caminando y se acercan a él, le da muchísimo miedo, le ponen algo en el brazo que Juan quería correr hacia la casa, pero ese algo que le ponen en el brazo hace que los seres vayan hacia la nave y Juan lo sigue sin poder hacer nada. Adentro de ese lugar, es acostado en una camilla, uno de los seres trabaja sobre el cuerpo de Juan. Aparece un evento muy curioso porque Juan ve toda la escena desde un ángulo, como si fuese la experiencia cercana a la muerte. Él ve que Claro. están trabajando sobre su cuerpo, pero él lo ve separado del cuerpo. Eh, También muy, muy extraño todo esto. Y en un momento empiezan una serie de preguntas y empieza a aparecer un ruido que no podemos identificar, que en ese momento lo hablamos muy poco hasta que vimos de nuevo la filmación y demás. Néstor Berlanda hace referencia a un ruido, algo que surge durante la regresión de Juan Oscar Pérez. Y te recuerdo que en este video estamos hablando sobre todo de los sonidos que aparecen en el tráiler de Disclosure Day. Esos son los sonidos que presenta el adelanto de la nueva película de Steven Spielberg y que aparentemente harían referencia a un idioma de origen no humano. Ahora, resulta que los sonidos a los que se refería el Dr. Néstor Berlanda son estos que vas a escuchar ahora, porque tenemos el metraje de esa regresión de Juan Oscar Pérez. ¿De dónde viven? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Juan, ¿me escuchás? Sí, ¿Estás tranquilo? sí. Escúchame atentamente. Quiero que le hagas esta pregunta que te voy a decir. Pregúntale si saben que yo estoy con vos. Que en este momento yo estoy con vos. Pregúntale si saben eso. ¿Le podés preguntar?
Siempre. ¿Siempre qué? ¿Ellos saben que yo estoy con vos? Siempre. Saben siempre. ¿Tienen algo para decirme? Como escuchaste recién, los sonidos que hace Juan Pérez y los del tráiler son prácticamente idénticos. Y te recuerdo una vez más que todo esto sucede durante una regresión para recuperar datos de una abducción. Y lo que no te esperabas es que en minutos vas a tener una filmación inédita en la que Juan Oscar Pérez habla de ese momento, de esa abducción y de todo lo que sucedió en su interacción con las inteligencias no humanas. Pero antes tenemos que meternos con un tema complejo. Según el análisis encargado a expertos por el Dr. Néstor Berlanda, esos sonidos podrían ser un mensaje. Lo que yo te decía como cuestión inédita es que yo siempre también creí en la investigación multidisciplinar. Entonces le pasé inmediatamente el fragmento de esta grabación a Chico Jarolab para que hiciera un procesamiento de los sonidos para ver si de pronto que él tiene conocimiento y a su vez tenía contactos con personas que manejaban el código Morse, porque parecía una especie de código Morse, y lo que hace Checo es un informe detallando específicamente en qué momentos aparecen estos sonidos puntualmente y haciendo un análisis con 2 expertos en código Morse. Okay. Parte de ese informe, inclusive con lo que puede detectarse como código Morse, es lo que tengo acá. Concretamente, una pregunta que le hago yo en ese momento, que es preguntarle de dónde vienen, y Juan dice, ¿dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Y Juan casi inmediatamente, yo voy a mostrar esto, está en rojo, si se alcanza a ver. En rojo no se alcanza a ver los símbolos en Morse, pero es para que ustedes vean cómo es el formato de cómo está desarrollado todo el tema de los sonidos en este trabajo. Ahí casi inmediatamente aparecen estos sonidos que acá están puestos en el informe como código Morse. Yo le digo, porque no entiendo, Juan, ¿me escuchás? Y pregunto sobre los sonidos y Juan dice que sí, y ahí se detienen los sonidos. Le pregunto si está tranquilo y me dice que sí. Le hago una segunda pregunta y le digo, escúchame atentamente, quiero que le hagas esta pregunta que te voy a decir. Pregúntale si saben que yo estoy con vos, que en este momento yo estoy con vos. Pregúntale si saben esto. ¿Por qué esta pregunta? Esta pregunta no es porque me volví loco y estoy preguntando esto. Esta pregunta tiene su origen en los casos de abducción que investigamos junto a el amigo Juan Acevedo, que están volcados en el libro de los extraños, que cuando empezamos a usar esta técnica, que es una técnica de relajación, tratando de ubicar a la persona en estado teta, digamos, no es hipnosis, lo que nosotros descubrimos que podíamos interactuar en tiempo real, donde de pronto el tiempo en esa instancia se fundía el pasado y el presente en el que estábamos y el pasado en el que estaba el caso. O sea, había en ese estado estaban pasando los 2 tiempos a la vez. Era el Juan chico de aquel momento y también era yo que estaba en ese momento actuando. Eso nos pasó y en uno de los casos de los extraños pudimos hacer una interacción a partir de esto, en el momento en que se estaba produciendo el caso. Déjame entender esto. O sea, que lo que me estás diciendo acá, Néstor, es que hay una suerte de desfasaje temporal o de atemporalidad en el momento en el que se entra en cierto estado y vos sos capaz de comunicarte con el Juan de aquel momento y también sos capaz de comunicarte con la otra inteligencia que está interviniendo. Eso nos pasó en uno de los casos de los extraños. En este caso no busqué eso, pero sí busqué preguntarle a Juan si esas inteligencias, porque por otros casos también sabemos, aunque suene muy loco, pero, o sea, esto no se trata de creer o no creer, se trata de hechos. Hay un hecho
y ese hecho está. Después podemos teorizar a qué se debe, si es fantasía o no, o lo que fuese, pero el hecho está, Claro. y eso es concreto. En este caso, lo que nosotros pudimos apreciar en este caso y en otros casos es que hay como como en ese momento se abre como una especie de portal, digamos, que esa inteligencia no humana está también observando todo el entorno y quién está haciendo esto, digamos. Es como que hay una observación en ese momento. De ahí es que surge la pregunta. Entonces, cuando le hago esta segunda pregunta, si estoy con vos, si saben eso, inmediatamente aparecen otra serie de sonidos. Le vuelvo a decir, le podés preguntar, ahí aparece una respuesta y Sí. dice siempre, Juan. ¿Siempre qué? Le digo yo. ¿Ellos saben que yo estoy con vos? Siempre. La pregunta 3, entonces, ante esa situación, acá aparece la interacción, donde le digo, tienen algo para decirme, e inmediatamente aparecen los sonidos, otra vez, que están aquí en este informe, descritos como código Morse, tienen algo para decirme, luego de un espacio de tiempo aparecen los sonidos nuevamente, yo ante el silencio le pregunto, ¿está bien? Se detienen los sonidos, Juan dice, sí, estoy bien, y le pregunto si quiere salir. Me dice Juan a mí, Juan, te van a ver ellos, te van a encontrar, yo les dije que sos bueno, de corazón me dijeron. Epa. ¿Querés salir? ¿Querés que volvamos? Le digo, bueno, respira profundo. Y la pregunta 4, Juan dice, ¿por qué llevan eso? ¿Por qué me hacen eso? Por miedo, y que es cuando le ponen la cuestión en el brazo, en otro momento. Sí. Y ahí aparecen de nuevo los sonidos. Lo interesante de la conclusión de estos sonidos, que esto lo hace un experto, o sea, no lo hago yo, es que habiendo analizado los sonidos emitidos por Juan, Sí. captados por el micrófono corbatero, daría la impresión que se trataría de un código Morse, punto y rayas, consultado personal especializado, tengo entendido fueron 3 personas, Sí. en este tipo de transmisión refieren que se asemejaba a telegrafía de contragolpe, denominada telegrafía pura para los expertos, utilizada en nuestro país, por ejemplo, en la línea telegráfica para ferrocarriles. Telegrafía de contragolpe, así se llama. Se llama así, Ok, sí. bien. El impedimento para la clara identificación del texto claro, de existir, puede que solo se trate de letras sin ningún significado, que no se trata de un sonido cristalino para identificar los pulsos, etc. Por otro lado, podría darse que el texto estuviese enviado de forma siniestra, es decir, de atrás para adelante. Ok. Los textos claros se envían a diestra, es decir, de adelante para atrás. Puede que este esté justamente al revés. Cuando se ingresa en un programa de computación arroja solamente letras sin mayor sentido y en relación a las preguntas se observa que se realizaron 4 preguntas, yo realicé 3 y la última el propio Juan, las respuestas fueron inmediata o casi inmediata y tomamos estos sonidos emitidos por Juan como respuestas que él traduciría Ok. a nuestro lenguaje, dado que en la pregunta 4 que hace el propio Juan hay unos sonidos posteriores que aparentan una respuesta. De tratarse estos sonidos de una traducción a su propia pregunta, no tendría razón de ser que él mismo pregunte en voz alta, como lo hace, y él mismo traduzca su propia pregunta con los sonidos, por lo que se entenderían los sonidos como respuesta. Esto podría apoyarse en el hecho de la pregunta 3. ¿Tienen algo para decirme? Se produce la traducción de respuesta más extensa, Sí. que es creo que la que está en el video, dada en 2 conjuntos de sonidos independientes, que Eso, casualmente eso es serían fundamental. la respuesta clara más extensa de todas las preguntas. Te van a ver ellos, te van a encontrar. Yo le dije que sos bueno, de corazón me dijeron. Hipotetizando y por la inmediación de los sonidos y la respuesta posterior a las preguntas, podríamos suponer que algo o alguien comprende las preguntas, canaliza la respuesta a través de los sonidos involuntarios que emite Juan y este mismo los traduce a nuestro lenguaje. Esta es la conclusión de alguien que analizaron el video donde se ven los sonidos. Ok, Néstor, te voy a pedir acá Checo Jaroslav. Checo Jaroslav, al que le mandamos un saludo grande. Estuvimos el fin de semana. Y te voy a pedir un pequeño break porque tengo justamente ese video donde se escuchan los sonidos de Juan. Bueno,
Presten atención a esto, familia señalera. Presten mucha atención a esto. Este año estuve con Juan Oscar Pérez estuvimos charlando en Godeken, justamente. Le mando un abrazo muy grande a Cristian Gentiletti. Y dentro de la charla hablamos de algo que le había sucedido al hermano. Un encuentro con una luz en la noche, en su casilla, en la parte de atrás del terreno. La historia es larga, la pueden encontrar en un video que lo han visto muchos señaleros, tiene más de 130.000 visualizaciones, pero pueden ir a revisarlo. La historia está muy interesante porque al otro día el hermano trata de enviar unos audios por WhatsApp. Estos audios salen distorsionados. Yo estuve trabajando en los audios. Después les voy a contar qué encontré ahí. Pero a partir de eso, le pregunto si el sonido de esos audios que grabó su hermano en su celular le recordaba algo. Y también, a partir de allí, enganchamos con la regresión. Miren esto, presten mucha atención. ¿Te hace acordar algo ese sonido? Le digo la verdad, es casi el mismo sonido, el mismo golpe, casi el mismo ruido, ¿cierto? Sí. Y golpeé en otro lado, más grueso, más agudo, más qué sé yo, ¿no? Berlanda me mostró el mismo, casi como el mismo ruido. Sí. Que supuestamente me dijo Berlanda que yo lo hacía cuando me hizo una regresión, que lo hacía con la boca. ¿Ustedes de dónde viven? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Juan, ¿me escuchás? Sí, ¿Estás tranquilo? sí. Escúchame atentamente. Quiero que le hagas esta pregunta que te voy a decir. Pregúntale si saben que yo estoy con vos. Que en este momento yo estoy con vos. Pregúntale si saben eso. ¿Le podés preguntar? Siempre. Siempre que. ¿Ellos saben que yo estoy con vos? Siempre. Saben siempre. ¿Tienen algo para decirme? Me hizo Berlanda una regresión, si yo me animaba, después de la que hice el pergamino, si yo me animaba, intermedio de él, si podíamos hablar con esos seres. ¿Y qué pasó en esa regresión? ¿O no querés contarlo todavía? No, si lo escuché una sola vez y no sé qué pasó. Y Juan Oscar Pérez contando lo que él sabe. Lo escuché una sola vez y no sé qué pasó. Así de sencillo, sin preocuparse demasiado por el tema y sin inventar nada. Eso es lo que salió y eso es lo que pasó, Néstor. Sí, después hablamos de este tema y hablamos de lo que había, de lo que había pasado y los sonidos. Aparentemente los sonidos se hacen con la glotis, porque la boca de él está en todo momento cerrada. Bien. Entonces directamente es con la glotis, no sé de qué manera, pero bueno, es lo que aparecieron ahí. Queda muy claro que los sonidos, esos chasquidos, esos sonidos guturales aparecen allí. Y no solamente aparecen allí, también aparecen en una película que creo que todos recordarán, además del tráiler, que es Señales con Mel Gibson de Shyamalan, una película que también a todos nos dejó un poco con el corazón en la boca a partir del suspenso que va generando y que encontramos con un desenlace de lo más interesante y que no solamente está relacionado con el fenómeno, sino también con esta cuestión
un poco más relacionada a las, podríamos decir, inteligencias no humanas no tan corpóreas. Pablo Álvarez, ¿qué te va pareciendo hasta ahora? Es muy impresionante la relación Sí, entre es ambos esa la sonidos. palabra. Sí, esa es la palabra impresionante. Pero ¿sabes qué? Me quedó flotando una idea que comentó el doctor hace un ratito. Bien. Esta cosa de que el pasado se juntaba con el presente y a la vez el doctor mismo podía interactuar con ese instante de pasado y presente todo junto. Hace unos días hice un posteo que decía, como para reflexionar un poco y pensar, decía, ¿qué sucedería si la memoria no estuviera atada al tiempo? Porque la memoria está atada al tiempo, Qué ¿no? buena pregunta. Y esto es como que si la memoria no estuviera atada al tiempo, es decir, lo estás viviendo en este momento y además tenés esta cosa de capacidad de que un tercero se meta en tu vivencia, en tu recuerdo, todo en el mismo instante de hoy. O Ujú. sea, es muy loco, es una alteración de espacio-tiempo que no me da ni para pensarlo. A mí me Bueno, da... a mí- en realidad también es lo que sucede en los estados ampliados de conciencia, ok. con las experiencias que uno hace. Es como que de pronto se desbloquea, si se quiere, ese bloqueo que tenemos para poder estar viviendo este presente y no todos los tiempos juntos. Porque lo interesante es que cuando de pronto se trabaja en un estado ampliado de conciencia, por ejemplo, un trauma, el trauma se revive estando la persona en ese lugar, volviendo a estar en ese lugar. No es recuerdo, No, no es recuerdo, es revivencia. revivencia de la situación. Y ahí es donde uno puede interactuar y poder modificar eso. Entonces, lo interesante desde el punto de vista terapéutico es que vos de alguna manera podés tocar algo de lo que se vivió para que cuando vos volvés a tu tiempo normal, a tu estado normal de conciencia, esa situación deje de tener esa carga traumática. Si te va gustando el video, si te va gustando este resumen, contámelo porque estoy con la idea de no solamente hacer estos resúmenes, sino abrir un canal secundario con clips de la señal Ciencia y Misterios, de programas en directo que quizás se hacen muy largos y que podrías disfrutar cortados en pedacitos dentro de otro formato, ¿sí? Un formato para rescatar este tipo de programas en segmentos más cortitos que sean aprovechables de otra manera y hasta, ¿por qué no también de alguna forma investigables a futuro? Que tengas aquí algún tipo de hemeroteca o de archivo de lo que vamos haciendo en la señal Ciencia y Misterios. Así que contame qué te parece esa idea de los clips, de los programas largos, hacer algunos cortes un poco más asequibles para que todos lo puedan ver y acceder a la información. Seguimos adelante con la historia de las comunicaciones con inteligencias no humanas. Seguimos hablando con Néstor Berlanda, seguimos hablando con Pablo Eduardo Álvarez y tratando de comprender qué es lo que sucede aquí. La segunda parte de este resumen viene ahora. Incluso está esta cuestión de que muchos testigos dicen el momento de este vivido es como más real que la realidad. Total y absolutamente. O sea, lo que sucede nosotros con Juan Acevedo, en Los Extraños 2, hablamos de ambirrealidad. Bien. O sea, se vive en estos encuentros extraordinarios una realidad como si fuesen dos planos a la vez, inclusive. Porque es como que de pronto la experiencia se realiza en un plano distinto a la cuestión del cuerpo. Y eso queda plasmado en la propia regresión, donde Juan ve desde afuera a su cuerpo que están trabajando. También una cuestión tremendamente loca y no habitual, porque no solamente el ser está trabajando sobre el cuerpo de Juan, sino Juan en esa esquina le habla. O sea, Juan lo registra como que le habla como yo estoy hablando, que le dice, me estás haciendo daño, y el ser gira la cabeza, que es la primera vez que Juan puede verlo de frente a estos seres sin el casco, a los altos, que lo mira el ser, y básicamente lo que concordamos con Juan cuando charlamos esta situación, es como que le dice, si te quiero hacer daño ya te hubiese hecho vos. Pero claro, sí, Preguntando. tal cual. Básicamente es...
El doctor Néstor Berlanda nos estaba explicando qué sucedió en la regresión, pero me imagino que querrás saber cómo cuenta la historia Juan Oscar Pérez. Así que sin dar más vueltas, te presento un metraje inédito, filmado en la casa de Juan. Qué sé yo, me pusieron, nosotros conocemos una muñequera, ellos me pusieron una cosa de acá, acá, negra, muy liviana, muy frágil, ¿cierto? Pero duro así en el tema material, ¿no? Pero muy liviano. Bueno, subo arriba, me choco contra una mesa, ¿cierto? La mesa. Así. Okay. Pero el cuerpo se choca contra la mesa y gira y se acuesta sobre la mesa. Y en el lato así me quedo transparente, con ropa y todo, transparente así quedo. Y en el momento de ahí yo me veía, yo estaba a 6 metros adentro de la nave, a 6 metros más o menos, me veía allá. De ahí cuando aparece 2, de un lado de acá, 2 de acá. Y de aquel lado 1. Y le digo, ¿qué hacen conmigo? Porque lo miraba de allá, ¿cierto? Y no lo entendía esa parte, ¿cierto? Y pues le pregunto a don Berlanda, ¿no? Que por qué, qué hay, qué sucede. Y después yo caigo, ¿cierto? En un accidente, que me accidentó el pie. Y bueno, todo viene supuestamente todo con ese tema. Y no entendía nada, que por qué yo me veía ahí. Y el que estaba allá, ¿quién era el que le decía qué hacen con mi cuerpo? Y es que tienen que ver muchas veces, ¿no? Ahí está donde uno dice, ¿qué tiene que ver ellos con el cuerpo? Y lo que me sacaron fueron el alma del cuerpo. Para tenerle miedo, ¿no? El poder que hay, lo que saben. Es lo que yo le decía a usted, que ahora, bueno, vamos a cambiar con este tema. Vamos a cambiar. Pero, para. Hay un punto que le quiero preguntar. Sí, no, cuando vos les preguntaste a los seres, ¿y qué están haciendo conmigo? ¿Qué te dijeron los seres? Hicieron esto. Los dos que estaban de espalda. ¿De both? Sí, ellos estaban acá haciendo con mi cuerpo, no sé qué me estaban haciendo. Sé que estaban trabajando ahí. And they were giving the back to him. Así hicieron. Claro, porque él estaba allá. Okay. Y el otro que estaba enfrente levantó así la cabeza y me miró como diciendo... Bueno, esto me lleva a pensar algo que por ahí es un poco loco, pero que me gustaría tratar de preguntarle al doctor Berlanda, a ver si es loco, pero se puede llegar a entender de esta manera, porque realmente me llama mucho la atención esta cuestión de la atemporalidad del evento y que de pronto te puedas estar comunicando con ya no solamente el evento sucedido en el pasado, sino esto traerlo al presente, lo que también podría llegar, ¿por qué no?, a coincidir con las hipótesis y lo que plantea Sarfati, ¿no? De esta idea de la temporalidad o casi del viaje del tiempo del fenómeno. Pero, a ver si yo más o menos entiendo bien, Néstor. Vamos a ponerlo bien clarito. Para esto vamos a utilizar dibujitos esta noche, algo que hacemos bastante seguido acá en La Señal. Pero vamos a tratar de dejarlo bien en claro. Juan Pérez, acá lo vamos a poner con sus iniciales, Juan Pérez, tiene una experiencia. ¿Esta experiencia en qué año sucede, Néstor, exactamente? Yo creo que fue 2013, 2014, por ahí. Bueno, vamos a poner que fue 2013, ¿sí? ¿Y la regresión en qué año sucede? 2020. Juan Pérez acá tiene su experiencia, supongamos 2013-2014. La regresión sucede en 2020, ¿no? Pero cuando sucede la regresión, lo que está pasando acá es que Juan está regresando a ese momento, lo está viviendo otra vez, por lo que esta, digamos que, linealidad del tiempo termina por romperse. O sea, Juan y vamos a ponerlo de esta manera, Juan y la experiencia están interactuando en ese momento. Vamos a poner flechas de ida y vuelta porque están interactuando en ese momento como si fuera otra vez el mismo momento. Pero lo que sucede es que Néstor, que está propiciando todo esto en el año 2020, tiene la posibilidad de comunicarse con la inteligencia no humana en 2013.
¿Hasta ahí voy entendiendo bien, Néstor? ¿Es lo que más o menos Perfecto, está perfecto, sucediendo? perfecto, me O- encanta. Lo voy a poner en el libro tu dibujito. ok, hasta acá me siguen. Hay una pregunta que tengo acá para Néstor que es la siguiente. Perdóname, Sí, perdóname. Antes que me preguntes esto, sí, mientras vos estabas dibujando, se me ocurre otra cuestión ok, muy clara y aquellos señaleros lo van a recordar. Es Interestelar. El momento de Interestelar donde el tiempo se transforma en una dimensión Es y verdad. el protagonista va tocando el libro en la casa, haciendo caer el libro en la casa de la hija y está pasando todo en el mismo momento. Él exacto. está en el futuro tocando los libros de la casa cuando la hija le pide que no se vaya y que se caen. O sea, es esa escena de Interestelar. Sí, es esa escena de Interestelar, pero en modo sucedió en Santa Fe, ¿no? Sí, tal cual, sí, 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 sí. El modo sucedió en Santa Fe. Bueno, esa escena es una buena explicación, pero acá agrego con verde, rodeado con verde la inteligencia no humana, ¿sí? Yo me pregunto cómo podría llegar a funcionar esto. ¿Puede ser que la interacción con Juan, y acá otra vez tengo que traer a Sarfati, por la idea del entrelazamiento cuántico? Esto con el entrelazamiento cuántico desde la postmecánica cuántica de la que habla Sarfati tiene sentido. ¿Puede ser que la inteligencia no humana, en el momento de la interacción con el experimentador, se llame Juan Pérez, se llame como se llame, deje algo así como una baliza de alerta? Y acá está la alerta, estas serían las lucecitas de alerta, para que cuando alguien rompe esta línea temporal o esta temporalidad y le hace revivir a Juan lo que le pasó, exista un medio de comunicación con quien está logrando esa actividad. ¿Te parece muy loco, Néstor, que en realidad Juan sea de alguna manera el catalizador del funcionamiento de una suerte de baliza para que esa comunicación exista? Yo Perdón, no sé si ¿sabes una cosita, Doc? ¿Sabes que le iba a hacer exactamente la misma pregunta? Ok, listo. Pregunta por dos, Néstor. sincronicidad, sincronicidad. Ok, Eh, yo no sé si sería una baliza o un aviso cuando uno toca eso. Yo creo que lo que se produce es que vos cuando vas a ese momento, estás en el momento completo, está en el claro. momento con la interacción de la inteligencia no humana y la propia cuestión humana. El punto central acá es que estas inteligencias no humanas, y no solamente por el caso de Juan, sino por otros casos también que hemos tenido la oportunidad de investigar, carecen del factor tiempo tal cual como lo vivimos nosotros. Por eso, Entonces se establece todo, no, se le establece todo en una situación de presente continuo. Entonces, al estar en un presente yo en este continuo, yo en este momento estoy acá hablando con vos y también estoy en el 2013 y también estoy en el 2020 haciendo la regresión, tal cual como sucede en la película Interestelar. Cuando vos de pronto entrás en la sintonía, por decirlo de alguna manera, de la experiencia, que implica entrar en la sintonía de la experiencia no humana, entras en una situación atemporal, que justamente lo registras por la voz, porque tu intervención es la voz. Una vez Juan me dijo algo que me resultó extremadamente interesante porque salió de él, yo no pregunté nada. Me dice, cuando yo estoy en ese estado, reviviendo en ese estado, escucho tu voz como algo muy lejano, como una voz que viene de lejos, que es muy interesante de ver eso, porque es como que justamente Juan, la conciencia de Juan en sí. ese momento está en ese 2013, ponele, pero yo no. Ok, Mi conciencia no. Entonces aparece en la escena porque me lleva a eso, pero lo nota como algo justamente lejano porque yo no estoy metido en esa situación. No correcto. aparece, no estoy yo viviendo eso. Claro, por eso estás lejos. Exacto. Wow.
Qué interesante. Bueno, yo acá agregué esto que sería este color verde que extiende la inteligencia no humana, rodeando todo de una manera atemporal y viéndolo casi, si pudiéramos hacerlo tridimensional, desde arriba o desde abajo, pero como si fuera todo un plano. Y percibiendo cada etapa de toda esta historia que nosotros la vemos en una línea temporal, como quizás el escritorio de su estudio, ¿no? Y dicen, ah, mira esta ficha, está comunicándose con esta otra, y están haciendo esto. Es momento de que abra el comunicador porque está haciendo una pregunta. Y es muy interesante porque estamos hablando de algo que va mucho más allá de la idea de la realidad convencional, va mucho más allá de lo materialista, de nuestra comprensión de la realidad, y va mucho más allá también de la idea de un fenómeno muy foráneo, te diría extraterrestre, sino que nos habla quizás de algo bastante más omnipresente e integrado con nuestra realidad, Néstor. O me estoy yendo por las Totalmente. ramas. No, no, realmente creo así, justamente, porque acá todo se trata de la realidad. Yo no me puedo olvidar, no me puedo olvidar de esa charla, vuelvo a repetir, porque ahí para mí hay toda una definición. Esa charla que da Leslie King en la conferencia de los archivos de lo imposible, yo mostré esa diapo en Victoria en algún momento. Sí, Cuando Leslie King da la charla y habla de, no me acuerdo ahora las siglas, de la investigación de Bigelow, cuando le pagaron los 22 millones de dólares para que investigue y demás, que termina poniendo en rojo en esa diapositiva que en realidad no estaban investigando Watt, sino que estaban la parte profunda de la investigación era la naturaleza de la realidad. claro. Y yo creo que estamos hablando de esto, porque, y la clave, que alguna vez lo hablamos también en tu programa, Fer, es que acá el punto central es que si de pronto todo lo que se trata de ocultar, que se abre, que se oculta y todo este berenjenal que ya conocemos, va más allá del tema del WAP, si subió, bajó, si son los drones o no los drones. Si acá alguien consigue manipular la realidad y manipular el tiempo, como lo estamos planteando nosotros ahora, ¿qué es lo que podría pasar? O sea, estaríamos cambiando acontecimientos y no estamos hablando de viaje en el tiempo para cambiar líneas temporales, estamos modificando la realidad con pequeñas cositas, ¿no? Pero estamos modificando la realidad. Y yo creo particularmente eso, ¿no? Que verdaderamente eh, y también algunos de los casos que tuvimos nosotros también nos dijeron esto, ¿no? Que la cosa está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. O sea, Sí, por ejemplo, uno de los casos del libro de los extraños, la definición fue muy clara. De hecho, abre el capítulo ese subtítulo. No vienen de afuera, vienen de adentro. yo te quiero preguntar algo, Néstor, y es una pregunta muy clave para este directo por el nombre que tiene el directo. ¿Podemos estar frente a un modo, un sistema de comunicación de las inteligencias no humanas, o por lo menos lo que nosotros llegamos a captar? Este puede ser un lenguaje de las inteligencias no humanas y por eso está incluido en el tráiler. Mira, yo justamente en estos últimos días estoy Sí, trabajando en la parte de un capítulo del libro que alguna vez terminaré, que justamente tiene que ver con el tema de la xenolingüística, que lo hemos hablado. La xenolingüística sí. surge de un libro donde se trata de explicar el lenguaje que aparece en las experiencias en estado de empleo de conciencia. Y yo creo profundamente que el lenguaje de las inteligencias no humanas comprende sonido, vibración, símbolo y emoción. Ese lenguaje, curiosamente, que es lo que a partir de la lectura y empezar a buscar y buscar, encuentro que una cosa que es extraordinaria, que uno no lo sabía, ese tipo de lenguaje no solamente es el lenguaje de la inteligencia no humana, sino que lo tenemos acá en la Tierra. Y ese lenguaje, por ejemplo, es el lenguaje que utilizan desde insectos hasta cetáceos y básicamente los delfines. Hoy se sabe que los Claro. delfines
con el sonido vibratorio que hacen, no es como se pensaba antes, que era simplemente una cuestión como si fuese un sonar. Ellos hacen ese sonido, ese pitido, que es vibración, va a través del agua, pega en el objeto. Eso sí, se hizo una prueba concretamente con una técnica que se llama no sé, cinematics, creo. Hicieron una prueba con un buzo, un hombre rana, ¿no? El delfín lo ve, Sí. larga el sonido, y acá viene lo loco, lo que le devuelve es una imagen holográfica del buzo, que se la transmite a otro delfín la imagen completa. Entonces, Wow. cargada también de la carga emocional que trae ver a esa persona, como pudiera ser ver a un depredador. Pero entonces tenés el sonido, tenés la vibración, tenés la imagen, el símbolo en este caso, o sea, es un paquete de información completo Tal cual. que se procesa. Entonces, si una inteligencia no humana quiere comunicarse con nosotros, utilizaría este tipo de lenguaje porque lo que nos estaría dando es un paquete de información. Por eso hablamos de que los casos en realidad ocultan un mensaje encriptado que no supimos descifrar. Bueno, Esto que aparece en el tráiler mismo de la película, donde ve, no sé si la película irá por ese lado, no, yo pero tampoco. donde ve animales, donde ve sonidos, donde ve símbolos y demás, Eco. sería justamente el lenguaje que podría utilizar una inteligencia no humana. De hecho, en el libro tengo el desarrollo de por qué utilizaría este tipo de lenguaje. El único punto que queda por abrochar es que en la mayoría de la casuística de encuentros cercanos bien de interacción, digamos, con el fenómeno, las entidades parecerían no tener emociones como nosotros la comprendemos, o no tener emociones directamente, y lo que estarían haciendo es aprendiendo de nosotros. Eso aparece mucho en los primeros libros de Bud Hodgkin o los libros de Steve Jacobs, también de Max mismo, que es como que la emoción, como nosotros la concebimos, es una cuestión netamente humana. Y ahí es donde quizás se produzca, por ejemplo, en el libro yo hablo de todas las emociones por las cuales atravesó Diego Escolar en su experiencia en la Pampa de Leoncito, donde él habla en un momento de algo relacionado como un lenguaje emocional, porque de pronto pasa así, en un toque, del miedo profundo a la tranquilidad más absoluta, cuasi amor. Algo que no pasa en lo cotidiano. Vos no pasás así de una emoción a otra como se pasa cuando estás frente al fenómeno. Y eso tiene que ver quizás con un toque, con una parte del lenguaje modificando la emoción del testigo, o quizás también con una necesidad de la inteligencia humana de aprender algo de esto, porque también conlleva información. Información, por eso hay una frase que está en los libros de Bud Hodgkin donde dice, el gris le transmite telepáticamente a un testigo, dice, ¿por qué sale agua de tus ojos? Porque estaba llorando por el dolor o por el miedo. O sea, no se entendía eso. Entonces yo creo que en ese propio lenguaje completo también hay una ida y vuelta de querer aprender algo más de nosotros. Espero que te haya gustado este pequeño resumen, este pequeño clip en el que estuvimos hablando de este tráiler y también estuvimos hablando de las experiencias reales con los experimentadores que nos muestran que lo que apareció en el tráiler de la película de Steven Spielberg, Disclosure Day, bien está fundamentado ¿en dónde? ¿En las historias, en los cuentos, en el folclore? No, en la realidad, en lo que sucede, y hasta lo viste con tus propios ojos y lo escuchaste con tus oídos. Los sonidos, esos guturales, ya los estaba haciendo hace muchos años Juan Oscar
Pérez. Juan Oscar Pérez, este hombre que durante mucho tiempo tuvo que soportar el fenómeno y que a través de su trabajo con el psiquiatra, el doctor Néstor Berlanda, pudo integrar mucho mejor su experiencia. Además, un gran amigo personal. Juan, te mando un saludo grande. Bueno, otra vez nos está dando la pauta de que el fenómeno, cuando decide manifestarse, interactuar con las personas comunes y corrientes como vos y como yo, puede dejar un residuo, puede dejar una clave, puede dejar también, ¿por qué no?, la llave que nos permita abrir la puerta y comprender qué está sucediendo del otro lado. Así que espero que te haya parecido interesante este video, porque si hay algo que destaca de este tráiler es que tiene un montón de detalles, de easter eggs, de pequeñas cositas que nos hacen pensar que la nueva película de Steven Spielberg, que espero que sea buena, realmente espero que se mantenga en la línea del tráiler, bueno, podría hablar de una versión del fenómeno más cercana a la conciencia, más cercana a lo que se viene investigando en los últimos años y, por qué no, ayudar a que se genere conciencia respecto a lo que está sucediendo con todo esto. Otra vez, si te gustó el video, deja un buen like, compartí con tus amigos y sobre todo suscríbete al canal, que estamos buscando los 150.000 suscriptores, y contame allí debajo con la palabra clave gutural si te gusta este tipo de videos, clips, cortes de los directos largos para poder disfrutarlos más tarde, y la idea del canal nuevo, canal secundario, donde iríamos subiendo estos clips más adelante. Contame qué te parece. Yo por ahora me despido, nos vemos en directo y grabados aquí en la señal Ciencia y Misterios. Larga vida y prosperidad. Ah, cierto, y aquí debajo van a aparecer dos videos, o creo que un video y una lista de reproducción que está poniendo YouTube en este momento para que disfrutes. No lo elijo yo, lo elige YouTube basado en lo que a vos te gusta, así que espero que la pegues. Si no, busca en el canal porque hay un montón de material. Ahora sí, nos vemos la próxima. Gracias. Chau, chau.